Desde tiempos antiguos, el nombre de Satanás ha despertado temor, rechazo, controversia, pero también una extraña atracción. ¿Es un ente consciente que habita el plano espiritual o simplemente un símbolo del caos interior que todos enfrentamos? Durante siglos, culturas, religiones y filosofías han debatido su existencia, su propósito, su poder, y sin embargo, algo es innegable. Su imagen ha moldeado profundamente la manera en que concebimos el mal, la tentación, la caída y la culpa. Para muchos creyentes, Satanás es más que una figura mitológica. Es el adversario definitivo, el enemigo de Dios, el instigador del pecado, la figura que representa la corrupción espiritual en su máxima expresión. Pero esa definición, aunque extendida, apenas roza la superficie de un personaje mucho más complejo. Detrás del estereotipo del demonio con cuernos y tridentes se esconde una historia antigua, trágica y profundamente simbólica. Una historia que comienza en lo más alto del cielo, entre música y gloria, y termina en las sombras más profundas del abismo. Lucifer, antes de convertirse en Satanás, fue un ángel brillante, magnífico y glorioso. La creación más espléndida, adornado con piedras preciosas, cubierto de sabiduría y rodeado de luz. Era un querubín protector, un ser que habitaba en la presencia misma de Dios. Caminaba entre las piedras de fuego en el Monte Santo, liderando a los ángeles en adoración. Su belleza era perfecta, su propósito elevado, su cercanía con Dios privilegiada. Y sin embargo, dentro de esa perfección comenzó a gestarse una semilla silenciosa pero peligrosa: el orgullo. Un deseo de poder, de elevarse por encima de todos, incluso por encima del Creador mismo. Así comenzó la primera rebelión registrada en la eternidad. Una caída no solo física, sino también moral y espiritual. La transformación del portador de luz en el príncipe de las tinieblas. Su historia, más que la de un traidor, es la historia de una elección consciente, radical y eterna. La primera gran elección contra la voluntad divina, un acto que alteraría el equilibrio del universo y daría origen a la batalla espiritual más antigua de todas. Desde ese momento, Satanás se convirtió no solo en el tentador del ser humano, sino en el símbolo del ego, del orgullo desmedido, de la rebelión interior. Su papel es necesario, porque representa algo más que un adversario externo. Representa la posibilidad de desviarnos, de actuar según nuestro propio juicio, de romper la comunión con lo divino. Y es precisamente esta libertad la que da valor a nuestras elecciones. Si el mal no existiera, el bien no tendría mérito. Si no hubiera posibilidad de caer, la obediencia sería automática. En ese sentido, Satanás cumple una función que va más allá del castigo. Nos recuerda que el amor verdadero solo existe cuando se elige. Hablar de Satanás incomoda. Es una figura que preferimos evitar, especialmente en un mundo que busca explicaciones racionales y evita lo espiritual. Pero enfrentarlo es enfrentarnos a nosotros mismos, porque al explorar su historia, tocamos nuestras propias caídas, nuestro orgullo, nuestras dudas, nuestras batallas internas. Y si estás dispuesto a mirar más allá del miedo, a profundizar en lo que representa este ser desterrado, entonces este viaje no es solo una lección teológica, es un espejo del alma. Aquí no solo analizamos pasajes antiguos, sino que nos enfrentamos a las preguntas eternas. ¿Por qué existe el mal? ¿Somos realmente libres? ¿Hay redención incluso para quienes caen profundamente? ¿Sabías que Satanás proviene del hebreo y significa literalmente el adversario? En sus orígenes no era un nombre propio, sino un título, una función, el que se opone, el que acusa. A lo largo de la Biblia y hasta nuestros días, esta figura ha sido retratada de múltiples formas, como un ángel caído, un dragón, una serpiente, un enemigo espiritual, o incluso una fuerza interior. Fue quien tentó en el Edén, quien desafió a Job, quien trató de engañar a Jesús. Pero más allá de los actos, lo importante es lo que representa: la prueba, el conflicto, la libertad de elegir. Antes del pecado original, antes incluso del tiempo como lo conocemos, el cielo era un lugar de perfecta armonía. Los ángeles cantaban, servían y adoraban. Dios reinaba en paz absoluta. Y allí estaba Lucifer, no como enemigo, sino como aliado, como creación amada. Se decía que estaba cubierto de música, que su presencia era sinónimo de alabanza,
pero un día quiso más. Desde entonces, su historia quedó marcada por la caída. Ya no fue el portador de luz, sino el príncipe de la oscuridad. Su presencia dejó de ser de adoración y pasó a ser de acusación. Pero su influencia no se limita a lo religioso. Ha permeado la filosofía, el arte, la literatura, la psicología. Porque más allá de lo espiritual, Satanás representa también al ser humano en su lado más oscuro. Nos confronta con lo que podemos llegar a ser si dejamos de lado la humildad y el amor. Nos enfrenta con nuestra sombra. Y sin embargo, su existencia también resalta el plan redentor de Dios, porque en medio de la oscuridad surge la esperanza. La Biblia no presenta a Satanás como el vencedor final. Su derrota está profetizada. Su poder es limitado. Su tiempo, contado. Su historia nos muestra lo que ocurre cuando se elige el orgullo sobre la obediencia. Pero también resalta que el mal no tiene la última palabra. Explorar su origen, su caída y su influencia no es glorificarlo. Es comprender más profundamente el drama espiritual en el que todos estamos envueltos. Es reconocer que el mal existe, que la tentación es real, pero que también existe una salida, una gracia mayor, una luz que nunca se apaga. Y quizás por eso, más que temerle, deberíamos entenderlo. Porque conocer al enemigo es el primer paso para vencerlo. El origen de Satanás, según las Escrituras, se encuentra descrito con gran fuerza simbólica en el libro de Ezequiel 28, 13, 17. Este pasaje, envuelto en lenguaje profético y poético, no solo nos da una descripción de su caída, sino que también nos ofrece una visión majestuosa de lo que una vez fue, una criatura deslumbrante, habitante del Edén. En este texto, se menciona que estaba cubierto de piedras preciosas, cornalina, topacio, ónice, crisólito, berilo, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Estas piedras no eran meros adornos estéticos, sino símbolos de una belleza celestial, de una gloria que sobrepasaba incluso la de los demás ángeles. Estaba diseñado con monturas y engastes de oro, preparados desde el día mismo en que fue creado. Esta no era una criatura común, era un querubín protector, una de las entidades más elevadas de la jerarquía celestial. Caminaba entre las piedras de fuego del monte santo de Dios, en medio de la presencia divina, rodeado por la perfección, por la armonía celestial, por la luz sin sombra. Desde el día de su creación, fue encontrado sin tacha, sin corrupción, sin error. Era irreprochable, radiante, destinado a glorificar al Creador con su existencia. Y sin embargo, en algún momento dentro de ese esplendor, algo cambió, algo invisible al ojo humano, pero absolutamente real a los ojos de Dios. La Escritura lo dice con claridad: hasta que se halló en ti maldad. Esa frase marca un antes y un después. Lo que comenzó como perfección se tornó en perversión, no por intervención externa, no por tentación ajena, sino por una elección interna. El drama cósmico no empezó con un acto externo, sino con una intención. Una decisión silenciosa que fue suficiente para romper el equilibrio del cielo. Este fragmento bíblico, a menudo ignorado o malinterpretado, revela que Lucifer no era un demonio desde el principio, ni mucho menos una figura secundaria. Era un ser de rango altísimo. Dentro de la tradición hebrea, los querubines ocupan una posición privilegiada, superada únicamente por los serafines. Son conocidos por su sabiduría sobrenatural, por su poder y su capacidad de guardar los secretos de Dios. Se les representa con múltiples alas, múltiples rostros y una apariencia imponente que infunde reverencia. Lucifer era el más glorioso entre ellos, el más cercano al trono, el más radiante. Su influencia no era solo estética, sino espiritual. Se dice que su luz era tan intensa que, aunque no visible al ojo humano, su presencia tenía un impacto que trascendía dimensiones. Era admirado por todos los ángeles, visto con respeto y honor. Su posición le permitía una comunión especial con Dios, una cercanía que ninguna otra criatura había experimentado. Pero en lugar de reflejar esa gloria con humildad, comenzó a creer que era suya por derecho propio. La belleza se convirtió en vanidad, la sabiduría en arrogancia, la autoridad en ambición. Lo que debía inspirar adoración al Creador se transformó en el inicio de la rebelión contra él. Ahí comienza el verdadero drama del universo.
no con un enfrentamiento físico, sino con una transformación silenciosa del corazón. El ser que alguna vez fue llamado la estrella de la mañana, ese título poético que hablaba de esperanza y belleza, comenzó a pensar en sí mismo como más que una criatura. Vestía con atuendos que reflejaban la luz misma de la Trinidad. No había defecto en él, y su rol como protector del trono divino lo convertía en una figura esencial en el orden celestial. Pero toda esa gloria no satisfizo su corazón. Algo se torció, algo se rompió, y la causa fue clara: el orgullo. La sensación de autosuficiencia, el deseo de ser adorado como Dios, de no reflejar la luz divina, sino de generar su propia luz. Esa fue su ruina. El profeta Ezequiel, en una visión poderosa e inspirada, describe con precisión el inicio de la transformación de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Es una sentencia espiritual que nos revela cómo la belleza, cuando no se reconoce como un reflejo del Creador, puede transformarse en la raíz de la perdición. Lucifer no solo era hermoso, era una criatura incomparable, llena de luz, sabiduría y perfección. Pero en algún momento comenzó a mirarse a sí mismo con otros ojos. Dejó de ver su esplendor como un canal para glorificar a Dios, y empezó a considerarlo como algo propio, merecido, absoluto. Esa exaltación interna, silenciosa pero devastadora, fue el primer paso hacia la rebelión. Lo que nació como adoración se tornó en ambición. El profeta Isaías, por su parte, añade otra capa aún más profunda a esta caída. En Isaías 14:14, pone en boca de Lucifer una frase que encierra toda su rebelión. Fue una declaración directa de guerra espiritual contra el orden divino. Lucifer no solo deseaba acercarse a Dios, no aspiraba simplemente a estar a su lado. Su intención era suplantarlo. Quería ocupar su trono, recibir su adoración, tener su autoridad. Esta actitud de orgullo absoluto rompió la armonía del cielo y marcó el inicio del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Fue en ese deseo desmedido de elevarse por encima de su condición creada donde se gestó la tragedia de su historia. Pero este deseo de ser semejante al Altísimo no surgió de la nada. No fue un impulso aislado ni un arrebato sin contexto. Estaba alimentado por otro veneno aún más corrosivo: la envidia. Cuando Dios, en su infinita misericordia, anunció su plan redentor para una creación futura, la humanidad, Lucifer no pudo comprenderlo. Se resistía a aceptar que criaturas hechas del polvo, seres finitos, limitados, vulnerables, serían objeto de un amor tan profundo, de una gracia tan inmerecida. Aquellos que estaban destinados a ser hechos a imagen de Dios recibirían no solo vida, sino propósito, comunión y redención. Y para Lucifer, que lo había tenido todo desde su creación, esa revelación fue insoportable. ¿Cómo podía el Creador derramar tanto afecto sobre seres tan frágiles? ¿Cómo podía permitir que fueran llamados hijos, que fueran parte de su reino eterno, que fueran coronados de honra y dignidad? Esa gracia que para nosotros es motivo de esperanza, para él fue motivo de escándalo. La idea de que el Creador diera a criaturas inferiores lo que él consideraba que merecía despertó un resentimiento profundo. Lo que comenzó como orgullo se transformó en celos. Lo que empezó como admiración por su belleza se convirtió en desprecio por el plan de Dios. Y esa mezcla letal de soberbia y envidia fue suficiente para oscurecer toda la luz que alguna vez había en él. Así se completó su caída, no con gritos ni batallas al principio, sino con un pensamiento corrompido que fue creciendo hasta transformarse en rebelión. Lucifer, el portador de luz, no cayó por falta de gloria, sino por su incapacidad de reconocer que esa gloria no era suya. Pero al querer ser el origen en lugar del reflejo, al buscar el trono en lugar del servicio, se convirtió en lo contrario de lo que fue creado para ser. Y en esa decisión, no solo perdió su lugar en el cielo, sino que arrastró consigo a muchos otros, marcando para siempre el inicio de la guerra espiritual más antigua del universo. ¿Cómo era posible que el Creador ofreciera semejante gracia a criaturas tan limitadas? ¿Cómo se atrevía Dios a amar a seres que, según Lucifer, no eran dignos ni de estar en su presencia? Esta mezcla peligrosa de orgullo, envidia y ambición desmedida fue suficiente para transformar al ángel más brillante en el primer enemigo de Dios. Su rebelión no se limitó a un pensamiento, se convirtió en acción, y su influencia fue tan poderosa
tan carismática que logró arrastrar consigo a una parte considerable del ejército celestial. Lo que comenzó como un pensamiento se convirtió en una división sin precedentes, una ruptura en el orden divino, una rebelión cósmica. Esta no fue una simple discusión teológica, fue una guerra espiritual, una batalla que estremeció los cielos. Los ángeles se dividieron, la armonía se quebró, y aunque Lucifer tenía poder, nunca pudo igualar la autoridad del Altísimo. El resultado fue inevitable. Fue arrojado del cielo, expulsado con todos los que lo siguieron. Desde ese instante dejó de ser la estrella de la mañana. Perdió su luz, su gloria, su lugar. Ya no se le llamó Lucifer. A partir de ese momento, recibió un nuevo nombre: Satanás, el adversario, el que se opone, el que acusa. Desde aquel momento en que fue arrojado del cielo, el papel de Satanás quedó claramente delineado en el relato bíblico. Ya no sería más un siervo del cielo ni un guardián de la gloria divina. Pasó de ser un querubín resplandeciente a convertirse en el líder de la oposición espiritual, el rostro más oscuro de la rebelión contra Dios. Su historia no solo representa una traición al Creador, sino también una advertencia universal sobre la naturaleza del orgullo, esa semilla silenciosa que, cuando se cultiva, tiene el poder de derribar incluso a los más grandes. Porque si un ser que caminaba entre las piedras ardientes del monte santo de Dios, que resplandecía con la luz divina y gozaba de una comunión íntima con el Altísimo, pudo corromperse por mirar demasiado su propio reflejo, ¿qué nos dice eso de nosotros? Su caída no fue simplemente un evento del pasado. Es un recordatorio permanente de que la gloria que poseemos, sea inteligencia, belleza, poder o influencia, nunca es una fuente autónoma, sino un reflejo del Creador. Cuando ese reflejo se convierte en un objeto de adoración propia, cuando la criatura olvida su dependencia de la fuente, la corrupción se vuelve inevitable. En Lucifer, vemos el ejemplo más trágico de lo que sucede cuando la libertad que Dios concede es mal usada. Porque Dios no crea títeres. Él ofrece libertad verdadera. Una libertad tan radical que incluso incluye la posibilidad de rechazarlo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. El mal no comenzó en la tierra ni fue iniciado por los humanos. Antes de que Adán y Eva probaran del fruto, ya se había producido una elección en las alturas. Una elección que separó al portador de luz de su propósito y que dio origen al principio mismo del mal, la voluntad de independizarse del Creador. La oscuridad, entonces, no es una fuerza que existe por sí misma. Es luz que se ha pervertido. Es gloria que se ha vuelto ego. El relato de Satanás nos muestra que el mal no nació de algo tangible, sino de una decisión. Y esa es precisamente la raíz más profunda de la batalla espiritual que enfrentamos hoy. No es una guerra de espadas físicas ni de enemigos visibles. Es una lucha interna entre la obediencia y la rebelión, entre el amor verdadero y el amor propio desmedido, entre la humildad que reconoce al Creador y el orgullo que pretende sustituirlo. Y al entender esta narrativa, descubrimos que no estamos viviendo una historia nueva, sino participando en un conflicto que comenzó mucho antes que nosotros. Porque esta guerra no empezó en el Edén, ni siquiera en el tiempo. Comenzó en la eternidad, con un ángel que ya no quiso ser un reflejo, sino una fuente. Un ángel que cambió la luz por la sombra de su ego. Un ángel que eligió desobedecer. Y con ello, marcó el inicio del conflicto más antiguo del universo. Un conflicto que aún sigue desarrollándose, no en los cielos, sino en los corazones. En cada elección que hacemos, en cada pensamiento, cada acto, cada decisión entre la verdad y la mentira, entre el perdón y la venganza, entre la adoración a Dios y la exaltación del yo, pero también a descubrir la profundidad de la libertad que se nos ha otorgado. Y esa libertad, si bien es un regalo sagrado, también es una responsabilidad eterna. Porque así como un ángel pudo elegir alejarse de la luz, también nosotros, hechos a imagen de Dios, tenemos la capacidad de decidir a qué voz queremos seguir. Y en esa decisión se define no solo nuestro destino, sino nuestro propósito. Porque la historia continúa, y tú formas parte de ella. Cuando Satanás fue arrojado del cielo, surge una pregunta inevitable que ha inquietado a creyentes, teólogos y pensadores durante siglos. ¿A dónde fue a parar? Aunque la mayoría de las personas tienden a pensar que se convirtió automáticamente en el soberano del infierno,
Esa imagen tan arraigada en el imaginario colectivo no proviene de las escrituras, sino de una combinación de tradiciones populares, interpretaciones artísticas y literatura medieval. La Biblia, al observarse con atención, no presenta a Satanás como el rey del infierno, sino como un ser caído, condenado, derrotado, cuya autoridad está limitada por Dios y cuyo destino final ya ha sido decretado. En realidad, Jesús mismo afirma que el infierno es un lugar preparado para el castigo eterno del diablo y sus ángeles, no un trono desde donde él reina. En Mateo 25:41 se nos dice con claridad: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Esta frase no deja lugar a dudas. El infierno no es su palacio, no es su sede de mando, sino su sentencia final. La imagen del diablo sentado en un trono, rodeado de fuego, dictando órdenes a legiones de demonios, no surge del texto bíblico, sino de una obra de gran influencia literaria, la Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri entre los años 1308 y 1321. En esa obra monumental, el poeta florentino imagina un viaje por los tres reinos del más allá, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Aunque se inspira parcialmente en algunos elementos de la Biblia y del Islam, su contenido es esencialmente simbólico, filosófico y artístico, no doctrinal. En su visión del infierno, Dante coloca a Lucifer en el centro mismo de la tierra, atrapado en el hielo, inmóvil, llorando, con tres rostros y devorando a los mayores traidores de la historia. Esta representación, aunque profundamente impactante y cargada de significado, es una construcción literaria, no una descripción revelada. Sin embargo, con el paso de los siglos, esta imagen fue adoptada por la cultura occidental como una verdad visual, influyendo incluso en la forma en que el arte, el cine y la teología popular presentan al diablo. Libros como Inferno de Dan Brown, películas como Constantine o El abogado del diablo, y hasta caricaturas han reforzado esta idea: Satanás como amo del infierno. Pero bíblicamente, esa figura no se sostiene. La realidad es otra. Según Apocalipsis 20:10, Satanás será lanzado al lago de fuego, al final de los tiempos, junto con la bestia y el falso profeta. No como juez, sino como prisionero. No como líder, sino como vencido. Será castigado eternamente, sin poder, sin trono, sin gloria. Esto nos obliga a replantear su papel real en el mundo actual. ¿Qué función cumple entonces Satanás según las Escrituras? La Biblia nos lo presenta como el tentador, el acusador, el adversario espiritual que busca desviar a los seres humanos del camino de Dios. Es descrito como una figura astuta, persistente, manipuladora, que utiliza la mentira, la duda y el deseo para corromper lo bueno y sembrar la confusión. Pero a pesar de su astucia, su poder es limitado. Solo puede actuar hasta donde Dios lo permite. No es omnipotente, no es omnipresente, ni omnisciente. Es un ser creado, y su influencia, aunque real, siempre está subordinada a la soberanía divina. ¿Por qué Dios permite que exista y actúe? La respuesta se encuentra en el concepto central del libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Satanás, en este marco, cumple una función que, aunque parece perturbadora, tiene propósito: servir como prueba de fidelidad. En ese contexto se entiende por qué incluso Jesús, luego de 40 días de ayuno en el desierto, fue tentado por él. Satanás le ofreció poder, gloria y dominio sobre los reinos del mundo, pero Jesús lo rechazó con autoridad, usando la palabra como escudo. En esa escena vemos el modelo de cómo resistir la tentación. Con verdad, con discernimiento, con obediencia. Satanás aparece a lo largo de toda la narrativa bíblica en momentos clave. En el Edén, toma la forma de una serpiente astuta que induce a Adán y Eva a desobedecer. No los forzó, pero sí los engañó. En el libro de Job, lo vemos como un acusador que pide permiso a Dios para probar la fe del hombre más justo de su tiempo. Dios se lo permite, pero le pone límites, le deja tocar sus bienes, su salud, pero no su alma. Aunque pasa por un sufrimiento extremo, nunca maldice a Dios, demostrando que la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de la convicción profunda. Este relato muestra que el poder del diablo
está siempre bajo el control de Dios y que incluso en medio de las pruebas, la fidelidad puede prevalecer. En esta batalla espiritual, se alza también un guerrero celestial destacado, el arcángel Miguel. Su papel como defensor del pueblo de Dios es evidente en varios pasajes. Uno de los más enigmáticos se encuentra en Judas 1:9, donde Miguel disputa con el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Este episodio, aunque breve, revela que incluso entre ángeles existe una lucha espiritual profunda. Miguel no lo enfrenta con insultos ni con orgullo, sino que lo reprende en nombre del Señor, mostrando que la autoridad espiritual no se basa en la fuerza, sino en la obediencia a Dios. El enfrentamiento más decisivo ocurre en Apocalipsis 12:7-9, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, es decir, Satanás, y lo expulsan del cielo. Esta victoria no solo representa un hecho celestial, sino un principio eterno. El bien prevalecerá sobre el mal. Miguel, desde entonces, es considerado el principal defensor de la Iglesia y protector en medio de la guerra espiritual. Ahora bien, ¿es esta guerra literal o simbólica? Algunos teólogos creen que se trata de un evento real ocurrido en los orígenes del cosmos, incluso antes de la creación del mundo físico. Otros lo interpretan como un símbolo poderoso del conflicto espiritual que existe entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. En cualquiera de los dos enfoques, la enseñanza permanece firme. Satanás no ha sido abandonado a su suerte, ni se le ha entregado el gobierno de la oscuridad. Está en rebeldía, sí, pero está bajo juicio, y su destino está sellado. En el relato profético del Apocalipsis, se nos presenta como el gran engañador, el dragón antiguo, aquel que reúne a las naciones para la guerra final. Armagedón, Apocalipsis 19:19-21. Describe cómo Jesús, el Verbo de Dios, derrota a la bestia y al falso profeta. Luego, Apocalipsis 20:1-3 muestra cómo Satanás será encerrado por 1000 años, encadenado, limitado completamente. Después de ese tiempo, será liberado por un breve periodo, pero finalmente será juzgado y lanzado al lago de fuego, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Así terminará su historia, no con un trono, no con gloria, sino con destrucción, no como rey, sino como esclavo del juicio eterno. Y con él terminará el mal, el dolor, la mentira, la rebelión y toda sombra serán vencidas para siempre, porque en el final no es Satanás quien reina, es Dios quien permanece. Muy pronto, según las promesas eternas que han sido proclamadas desde tiempos antiguos, será el inicio de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor dejará de existir porque las cosas viejas habrán pasado. En ese tiempo venidero, las tentaciones cesarán por completo. El mal, que durante tanto tiempo ha intentado corromper el corazón humano, ya no tendrá poder, ya no tendrá voz. La humanidad redimida, aquella que ha sido purificada y transformada, vivirá finalmente en una plenitud total, en una conexión directa, íntima y eterna con Dios. Este tiempo, anunciado por los profetas y reafirmado por las palabras de Cristo, no será simplemente una restauración externa, será una renovación completa del alma humana y del universo entero. Los cielos contarán su gloria y la tierra vivirá en obediencia perfecta. No más divisiones, no más rebeldías, no más caídas. El propósito original del Edén será restaurado, pero esta vez de forma inquebrantable. La humanidad ya no estará en estado de prueba, sino en estado de plenitud. Ya sea que interpretemos esta esperanza como un símbolo profundo lleno de significado espiritual, o como una realidad literal que se manifestará en el tiempo perfecto de Dios, lo cierto es que el relato de Satanás y su caída tiene un valor inmenso, tanto para la teología como para la vida cotidiana. No se trata simplemente de un pasaje oscuro, de una historia lejana o de una advertencia dramática. Es mucho más que eso. Es un espejo espiritual que nos invita a mirar con honestidad hacia dentro de nosotros mismos. Nos obliga a cuestionar nuestras intenciones, nuestras motivaciones, nuestros deseos, porque en el Edén, Él fue el seductor que ofreció una falsa sabiduría disfrazada de libertad. En el desierto, enfrentó cara a cara al Hijo de Dios, intentando seducirlo con poder y gloria vacíos. En el libro de Job, apareció como el acusador implacable,
buscando probar que incluso el justo puede ser quebrado. Pero en cada caso, su papel revela algo crucial: la fragilidad humana y la necesidad urgente de depender de Dios. Comprender a Satanás no significa aceptarlo ni justificarlo. Tampoco se trata de temerle irracionalmente. Comprenderlo es despojarlo de la caricatura popular que lo pinta con cuernos, tridente y capa roja, y verlo por lo que realmente representa: la encarnación del conflicto interior que todos enfrentamos en algún momento. ¿Qué reflexiones has sacado tú de esta historia? ¿Qué te enseña la caída de Satanás sobre tus propias luchas diarias, sobre tu capacidad de elegir, sobre tu relación con Dios? ¿Qué te revela esta batalla entre el cielo y el infierno sobre tu propia alma? ¿Entiendes que cada día eres tú quien escribe tu propio capítulo en esta historia espiritual que aún no ha terminado? Y lo más importante de todo, ¿en qué lado eliges estar? Porque aunque el destino de Satanás ya está sellado, el tuyo aún está en tus manos. Tienes la oportunidad de escribir una historia distinta, de elegir obedecer, de caminar hacia la luz, de ser parte del plan eterno de redención y gloria que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y si esta historia, esta reflexión, este llamado resonó contigo, te invito a dejar tu respuesta en los comentarios. Comparte lo que has aprendido, lo que has sentido, lo que deseas cambiar. Y por supuesto, si este contenido te ayudó a ver algo con más claridad, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este mensaje para que juntos sigamos explorando las verdades eternas que nos ofrece la palabra de Dios. Porque aunque el enemigo fue derrotado, la historia de la redención aún continúa y tú eres parte de ella.